SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la guerra comercial escala. Hoy escalada arancelaria. We've been mistreated very badly by many countries, not just Canada and Mexico. We've been taken advantage of. Es Donald Trump anunciando la entrada en vigor de aranceles contra México, 25%, Canadá, 25%, salvo la energía, de la que el 60% de las importaciones de Estados Unidos vienen de Canadá, así que eso no se grava al 25%, sino al 10%. En cualquier caso, aranceles para México, aranceles para Canadá y aranceles para China, de otro 10%, que se suman al 10% anterior. Así que China recibe un 20% de castigo sobre todos los bienes que exporta. El anuncio es una de las guerras arancelarias más importantes que hemos visto en décadas y su justificación es una de las justificaciones más débiles que hemos visto en décadas. Anybody that would agree to allow this to happen to our country. Trump dice que esto se debe a que esos países están importando fentanilo, drogas en Estados Unidos. Canadá apenas es responsable del 1% del fentanilo que entra en Estados Unidos, pero recibe un arancel del 25%. Y la medida, la magnitud de los aranceles es absolutamente brutal. Afecta a casi el 40%, algo más del 30% del negocio internacional de Estados Unidos, todo lo que entra y sale. Así que 1 de cada 3 bienes que Estados Unidos importa o exporta quedan ahora sujetos a aranceles. Y esos aranceles van adelante, dice Trump. ¿Qué significa esto para las dos economías a las que Trump castiga? A las dos las condena a recesión 1 y paro 2. Para Canadá, el 20% de su PIB es exportación a Estados Unidos. Básicamente, esto significa vender menos, esto significa crecer menos y esto significa despedir más, porque castiga a un sector muy concreto, el sector del automóvil. Entre 1 millón de personas va ahora mismo a ir al paro. Este es el impacto en Canadá. Pero es que para México casi, no el 20%, el 50% de su PIB es comercio con Estados Unidos. Estados Unidos dificulta eso. Así que esto va a meter a México en recesión y va a suponer millones de despidos en un sector como el del automóvil y en un sector como en el de la agricultura. Hoy vamos a contarles qué es lo que ha ido pasando movimiento a movimiento, paso a paso, porque paso a paso, lo que está ocurriendo es una guerra económica que puede terminar muy, muy, muy mal. Y el primer movimiento es este, anuncio de aranceles. El segundo movimiento es la respuesta, la escalada. China ha anunciado ya que, si recibe aranceles, impondrá aranceles, que si se castiga lo made in China, va a castigar lo made in USA. Su ministro de Exteriores ha anunciado aranceles del 15% para productos como el pollo, el maíz, el algodón, es decir, se encarece desde la comida hasta las camisetas, y además aranceles a la soja, al cerdo, vegetales. Lo que viene ahora mismo es, por tanto, una guerra de precios. Estados Unidos encarece lo que importa de China y China encarece lo que Estados Unidos exporta a China. Adrián Foncillas, lo que tenemos ahora mismo es una guerra que ya está escalando. China ha respondido y la respuesta china es contundente, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. La última y anunciada andanada arancelaria china empuja hacia el choque comercial de las dos superpotencias. Tan pronto entraron en vigor las tarifas estadounidenses, Pekín aprobó las suyas. Con el 15% ha gravado productos como el pollo, el trigo y el maíz, y con el 10% la soja, el sorgo, la carne de res y cerdo, lácteos, frutas y verduras. También ha prohibido a una decena de compañías cualquier negocio con China por venderle armas a Taiwán. Trump había animado en la víspera a los geniales ganaderos estadounidenses a producir un montón de bienes que serán vendidos dentro del país. Es probable que necesiten algo más que ánimos, y es que el mercado chino cuadruplica en consumidores al estadounidense y es el principal destino de sus exportaciones agrícolas, el 17% del total, que el pasado año sumaron casi 30.000 millones de dólares. Es habitual que China apunte con sus aranceles a los estados donde Trump tiene más apoyo.
El fragor arancelario coincide con la apertura de la Asamblea Nacional Popular o Legislativo, donde es seguro que China seguirá blindándose contra la guerra comercial, estimulando el consumo interno y la autosuficiencia tecnológica. Así que ahora mismo lo que tenemos es un primer acto de disparo, aranceles que Estados Unidos dispara contra sus aliados, contra Canadá y México y contra sus rivales, China. Un segundo acto de respuesta. China es la respuesta fundamental, pero no es la única. México, esta misma tarde, ha dicho... Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. Y México dice, muy bien, nosotros recibimos aranceles, somos castigados, habrá castigo a lo americano. Y tan pronto como el domingo. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Ojo a medidas arancelarias. Es cierto que México puede penalizar lo que importa de Estados Unidos, fundamentalmente licores, algunos otros productos, brandis, pero además medidas no arancelarias. Esta guerra va a desbordar lo económico seguro. Y lo mismo ha hecho Canadá. Justin Trudeau, que está ganando popularidad, había convocado elecciones, era un primer ministro saliente y está volviendo a ser un hombre popular, lo está siendo porque ha dicho Canadá no va a ceder. Canadians are reasonable. And we are polite, but we will not back down from a fight. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Y Canadá anuncia aranceles del 25% para... worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Para algunos productos de manera inmediata y para todos los demás, hasta sumar 155.000 millones en bienes tasados en 21 días. Lo que está diciendo ahora mismo el gobierno canadiense es, de nuevo, si Estados Unidos castiga, Canadá castigará de vuelta. Hay incluso una propuesta. El 60% de la energía que importa Estados Unidos se la compra a Canadá. Hay un nacionalismo económico aflorando allí y diciendo, muy bien, cerremos el grifo. El petróleo que se exporta a Estados Unidos, que se cierre. Este es el gobernador de Ontario. And I'm encouraging every other province to do the same. Quebec, Manitoba, BC, we all have to act in unison out east. They rely on our energy, they need to feel the pain. Necesitan sentir el dolor. Cortemos el suministro de energía. Esto es lo que se está diciendo. ¿Qué significa este segundo acto? La respuesta arancelaria a Estados Unidos. Pues para Estados Unidos esto significa pagar más por todo, pagar más por lo que importa en cuestiones como vegetales, cuestiones como frutas, todo eso se importa de México, lo que importa en bienes industriales, todo eso se importa también de México y de Canadá, y lo que importan en energía, todo ello viene de Canadá. Para Estados Unidos esto significa pagar más inflación, y significa también crecer menos. Cuando los americanos son más pobres, cuando todo sube menos los salarios, cuando los americanos se empobrecen, las compras caen, el crecimiento cae. Y ese crecimiento americano este año puede caer a la mitad. Así que el primer acto es Estados Unidos empobreciendo a sus rivales. El segundo acto es sus rivales empobreciendo a Estados Unidos. Y vamos a ponerles un ejemplo muy concreto que ahora mismo muestra además cómo la Casa Blanca parece no haber entendido la complejidad de la situación económica que maneja. Vamos a construir el coche más vendido en Estados Unidos. Un Chevy, el Chevrolet. Let's go, Walter. Up to you. Walter, 12 o'clock. El Chevrolet Silverado. Walter. One evening as the sun went down and the jungle fire was burning. Okay, last one. Es un pickup truck, una camioneta, un auténtico clásico en Estados Unidos que cuesta entre $40,000 y $70,000, pero que aunque se construye en Estados Unidos, México y Canadá, aunque es un icono americano,
Y aunque vende 673.000 unidades cada año, The Chevy Silverado with the available multi-flex tailgate. Walter, go get some firewood. Find new adventures, find new roads. Chevrolet. va a encontrar nuevas aventuras y nuevos caminos, porque Chevrolet es una gran compañía americana. Pero el 31% de los coches que General Motors, la matriz, fabrica de este modelo, el Silverado, los fabrica en su factoría de Silao, en México. 31%, 1 de cada 3 coches de ese modelo popular en Estados Unidos, ahora va a ser un 25% más caro. Pero es que otro 20% se construyen en la planta de Oshawa, en Canadá. Y el resto, más de la mitad de esos coches que se venden en Estados Unidos se construyen fuera de Estados Unidos, más de la mitad se van a encarecer un 25%, pero es que el resto, los que se construyen en su planta de Michigan... Any given Saturday. And a little work. And a little play. En realidad se ensamblan en Michigan. Vamos a construir ese coche, vamos a ensamblar ese coche, porque el Silverado es el icono americano. And Chevrolet. Together, let's drive. Pero vamos a, antes de conducirlo, a construirlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero, el airbag, la construcción del airbag se hace única y exclusivamente en Alemania. Ese componente hay que traerlo. Así que, si uno encarece ese componente, 25% más caro el airbag. Vamos con las luces traseras. Las luces traseras se construyen en Canadá, y solo en Canadá. El 100% de las luces traseras que circulan por las carreteras americanas han sido importados de Canadá. Nos queda dirección asistida, paneles de ventanas. Eso se ensambla en México. Y, atención a esto, los cuadros de control. El cuadro de mandos que uno ve, el salpicadero que uno ve, eso cuando vamos a ensamblarlo, tenemos que importarlo desde Japón. Así que lo que tenemos es un icono americano, sin ninguna duda. Sus piezas son piezas importadas una a una, 25% más caras esas luces traseras, 25% más caro el airbag, 25% más caro la dirección asistida, los paneles de ventanas, el cuadro de control, el cuadro de mandos. Resultado, el nuevo Silverado, ahora con el arancel de Trump. It all starts with a Chevy truck. Chevy Silverado with the TurboMax engine and best in class. El nuevo Silverado, que antes costaba entre $40,000 y $70,000, acaba de encarecerse $12,000 por vehículo. Get $5,000 total value on Silverado LTZ and High Country models when you trade in an eligible Y lo que están escuchando, que es el descuento, acaba de anularse. 2024 Silverado 1500 pickups. Chevrolet. Together, let's drive. Together, let's drive es la frase con la que Chevrolet acaba. Ahora mismo, together we pay. $12,000 extras por cada uno de los vehículos es lo que acaba de regalar Donald Trump esta madrugada. Insisto, esta es la complejidad en el acto 1, la declaración de guerra. Esta es la complejidad en el acto 2, la respuesta que hay y el problema de las cadenas de montaje. Y todavía nos queda un acto 3. Ha habido, por supuesto, reacciones en todos los mercados porque todos han leído que esto es un suicidio económico. We are following breaking news. All 3 major American stock markets have closed down for the day after President Trump took questions about tariffs going into effect tomorrow against Mexico and Canada. Las bolsas se han venido abajo ayer y hoy. Ayer cayendo el 2,6% el Nasdaq, cayendo un 2% el Standard & Poor's, los índices industriales cayendo un 1,5%. Tonight the Dow tumbling 600 points on President Trump. Pero es que esta noche la caída ha continuado, más del 1,5% el Dow Jones, otro 1% el Standard & Poor's, el Nasdaq cayendo todavía en rojo. Y así que ahora mismo lo que tenemos es una bolsa que está descontando que la economía va a ir a peor. De hecho, ya va a peor que cuando Trump tomó posesión. Todos los informativos del planeta están anunciando daño económico muy significativo a partir de ahora. Y dicho todo esto,
El último de todos estos actos, jugado el primero el de la guerra, el segundo el de las reacciones, tercero el de las cotizaciones, nos queda el cuarto y es el más preocupante de todos, y es el de las instituciones, porque lo que está ocurriendo en términos económicos es literalmente la fractura del orden institucional que ha gobernado desde la Segunda Guerra Mundial. Están cayendo todas las instituciones, desde la ONU, desde el Fondo Monetario o la etapa de comercio internacional y la OMC, aquello que parecíamos haber aprendido, que el comercio internacional hacía el planeta más seguro y a los países más ricos. But one of the important lessons of the Great Depression, which we must not forget, is that protectionism. Aquel era el discurso de Pascal Lamy. Economic isolationism does not work. Aquello parece haber sido olvidado ahora. Lo peor de todo es que todavía, vistos estos 4 actos, nos queda uno más por delante. Lo que hemos vivido esta madrugada solo es el principio. Donald Trump va a imponer aranceles el 12 de marzo también al acero y al aluminio, es decir, a Europa. El 2 de abril, aranceles sectoriales a la Unión Europea, es decir, a nosotros. Coches, productos agrícolas, farmacéuticas, Trump lo ha anunciado ya. They don't accept our cars. They don't accept essentially our farm products. They use all sorts of reasons why not. And we accept everything of them and we have about a Bueno, pues esto ahora mismo pinta tan mal que nuestro propio presidente ha anunciado una respuesta arancelaria. Como ha dicho la Comisión Europea, vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo termina esto? Bueno, el panorama es desolador. En primer lugar, termina mal para Estados Unidos. Está tirando una bala en el pie el presidente Trump. Las empresas pierden confianza, los consumidores también. La economía se desacelera, estamos viendo muchos indicadores que van en esta dirección y, por supuesto, esto tiene también, particularmente la guerra comercial, repercusiones negativas en Europa. Pero yo creo que si bien a corto plazo las cosas se presentan mal tanto para Europa como para Estados Unidos, yo creo que a medio plazo Europa tiene una oportunidad y es participar en un nuevo orden económico mundial si Trump persiste en esa verdadera, digamos, sin sentido, ¿no? Y si persiste, pues sí, disponemos de una oportunidad para que gire en torno a Europa y a otras grandes potencias un nuevo orden económico mundial. ¿Para vender más a China, menos a Estados Unidos, para cambiar de mercados? Bueno, es que, a ver, Estados Unidos vende prácticamente la mitad de sus exportaciones, se vende en Europa, Canadá, México y China, es decir, los países que son objeto de sanciones, es decir, es un verdadero suicidio para su economía. Por otra parte, dispone, digamos, de un arsenal de inversión en el mundo entero. Por ejemplo, en el caso de España, el 20% de la inversión directa internacional procede de Estados Unidos. Por tanto, claramente las medidas son negativas para Estados Unidos. Por otra parte, Europa, en la medida en que, hace una serie de reformas, tenemos muchas asignaturas pendientes. Bueno, si avanzamos en esa dirección y sobre todo en un entorno de reformulación de reglas del juego estables, recíprocas para el mundo, yo creo que disponemos de una oportunidad. ¿Hay posibilidad de pasar esto sin pasar por una recesión? Todo lo que usted está diciendo y lo que ahora mismo planteamos, que es, viremos los mercados, lleva tiempo. Construir nuevos mercados, nuevos clientes, construir nuevas cadenas, todo eso lleva años. ¿Caminamos hacia años de depresión hasta llegar a ese nuevo escenario, a ese cambio de mercados, cambio de socios? Si Trump persiste en una recesión en Estados Unidos, yo creo que es inevitable. En el caso de Europa va a depender de si profundizamos en el mercado único y adoptamos toda una serie de medidas y sobre todo de inversiones, no hay más que ver el plan Draghi, para reactivar la economía europea. Y por tanto, si bien a corto plazo ya estamos prácticamente en recesión en algunos países como Alemania, yo creo que con el tiempo se puede vislumbrar una recuperación con una base industrial y económica distinta. Uh-huh. ¿Con qué focos, con qué bases, con qué mercados? En primer lugar, yo creo que tenemos que aprovechar el mercado interno. En segundo lugar, en cuanto a los acuerdos, tenemos China,
que en la medida que quiere participar en la OMC, pues es un mercado muy importante y también comparte una serie de objetivos, por ejemplo, en torno al medio ambiente, que es un tema que en el caso de Trump parece que ya no le interesa. América Latina es un mercado considerable. África, dentro de pocos años, va a ser la principal, digamos, fuente de crecimiento económico. Por tanto, yo creo que disponemos de alternativas, por no hablar también de India, ¿no?, que es una potencia emergente, yo creo que muy robusta. Bueno, estos son todos, bloques económicos, bloques comerciales que quieren seguir jugando, digamos, el juego multilateral, es decir, una economía basada en reglas que no se puedan deshacer de un día para otro como lo está haciendo en este momento Estados Unidos. Pues director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, un placer escucharte como siempre aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Todo este nuevo orden mundial está llevando a Europa a replegarse de la defensa americana y a hacer un gasto precisamente en su propia defensa. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending. Hoy se anuncian 800.000 millones de gasto en defensa, 150.000 en líneas de crédito. Eso significa que en bolsa ahora mismo las compañías americanas, General Dynamics, Boeing, están cayendo mientras las compañías de defensa europea, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se están disparando. Sí, la tendencia es completamente opuesta a un lado y otro del Atlántico. En Estados Unidos, los principales fabricantes aeroespaciales y de armamento no han parado de caer en las últimas semanas. General Dynamics, por ejemplo, ha perdido de hecho un 14% en los últimos 4 meses y Lockheed Martin ha perdido más de un 20% de su valor en bolsa desde que Donald Trump ganó las elecciones. Ese mismo sector que cae allí es el que saborea aquí en Europa ese posible rearme. La italiana Leonardo, la francesa Thales o Indra, incluso aquí en casa, acumulan subidas del 15 y de hasta el 20% en las últimas 2 sesiones. Son subidas, Javier, que no veíamos desde hace justo 3 años, cuando arrancaba la invasión rusa de Ucrania. El caso más llamativo es el de Rheinmetall. Sus acciones valen hoy un 85% que cuando arrancó el año, es decir, prácticamente han duplicado su valor en bolsa desde entonces. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo que viene ahora mismo es más gasto en defensa. ¿Las compañías de defensa van a valer todavía más? Pues posiblemente sí. Tenemos que tener en cuenta que por un lado va a dejar de haber una cierta producción en Estados Unidos porque van a retirar parte de las ayudas que tienen al resto del mundo, y Europa, yo creo que sí, por una vez es totalmente consciente que tiene que rearmarse, y por lo tanto yo creo que la carga de trabajo que va a venir a las empresas del sector de defensa europeo va a ser muy grande, y además vamos a ver también seguramente algunas operaciones corporativas de las grandes empresas que puedan ir comprando poco a poco pequeñas que complementen su actividad. O sea que yo creo que sí, que las empresas todavía tienen mucho que decir en bolsa y mucho que decir en facturación en los próximos años. Justo lo contrario en automóvil, aranceles y la guerra que viene, ¿puede hundir a ese sector? Indudablemente sí le puede hacer daño. Por un lado habíamos tenido una buena noticia, entre comillas, para el sector automóvil en cuanto al CO2, con una ampliación de 3 años para cumplir los límites establecidos, pero por otro lado esas exportaciones de coches que hacemos a Estados Unidos van a estar gravadas por unos aranceles que los van a hacer poco competitivos, y por lo tanto los coches europeos van a reducir ventas en el continente americano. Y en términos de bolsa, ¿esta guerra arancelaria cómo nos deja? Pues nos deja con incertidumbre, y todo lo que es incertidumbre es preocupante para los mercados, porque la verdad no saben qué ritmo pueden tener esos aranceles, qué duración puede tener, cuáles son definitivamente los que se van a establecer, y siempre que hay dudas, los mercados dudan, y unas veces retroceden, otras veces se quedan como enquistados en un movimiento lateral, y yo creo que por ahora las posibilidades son de que bajen un poco en las próximas sesiones. Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.